Hola amigos de Latinoamérica, bienvenidos a una nueva emisión de Car and Travel. Seguimos en España y hemos llegado a la bellísima ciudad de Toledo, en Castilla-La Mancha, y la vamos a recorrer con el SEAT Toledo. Y te voy a contar también un poco la historia de este nombre y cómo está ligado este coche a esta ciudad. Esto es lo que tiene la emisión de hoy de Car and Travel en Toledo, una ciudad espectacular. En el programa de hoy vamos a conocer Toledo, una ciudad medieval a bordo del coche que lleva su nombre. Conoceremos el impresionante Porsche 911 Targa y conduciremos el exclusivo Jaguar XJ. Abróchate el cinturón, que ya comenzamos. Ahora sí comenzamos este programa, estamos en el Alcázar, este castillo de la ciudad a unos 500 metros de altura, es de la época medieval y desde aquí se podía vigilar toda la ciudad de Toledo. Vamos a ver ahora cómo son estas competencias de drift, que consisten en que llevemos el auto completamente de costado y lo más cerca posible al otro competidor, y se gana por puntos, no por velocidad. Vamos a vivir una competencia de drift con el equipo Hyundai. La Fórmula Drift es un campeonato de drifting disputado en los Estados Unidos desde el año 2004, comparable con el D1 Grand Prix de Japón, aunque el reglamento no sea totalmente idéntico. Los pilotos compiten derrapando sus automóviles y son puntuados según el estilo con el que lo hacen. Se toma en cuenta la velocidad, la duración, el ángulo del derrape y la distancia a los bordes de la pista. Cada fecha se compone de eliminatorias con carreras solitarias y en parejas. El coche que vemos aquí es el Genesis Coupé Drift Car de 2013 del equipo Hyundai, conducido por el piloto Rhys Millen. Según declaraciones del propio Millen, pasa más de 200 días al año a bordo de su coche, tanto en la competición como en doble de riesgo de películas, obviamente haciendo drift. Seguimos caminando por el centro histórico de Toledo con muchas subidas, bajadas, callecitas finitas, típicos de la época medieval aquí en España. Y esto que está aquí atrás mío es la Catedral de Toledo, de estilo gótico, que se terminó de construir en el siglo XV y es obviamente uno de los monumentos históricos de la ciudad. Vamos a ver otra cosa histórica, pero actual, como es el Porsche 911 Targa, un vehículo que Porsche había abandonado y que vuelve con esta séptima generación del 911.
Poco falta para que salga a la venta la sorpresa que Porsche reveló en el Salón de Detroit, el nuevo 911 Targa, mucho más fiel al modelo original. Como ocurría en la primera generación, retoma su característica de configuración de techo que abandonara hace casi 20 años. Targa fue el nombre que Porsche presentó en el Salón de Frankfurt en 1965 para una variante de carrocería del 911. Esta se caracterizaba por la posibilidad de quitar la porción de techo que quedaba por encima de los pasajeros delanteros. En el 911 Targa actual, la parte del techo rebatible puede abrirse o cerrarse tan solo presionando un botón. De los pilares cromados hacia atrás nace una llamativa burbuja de cristal que hace las veces de luneta, cerrando el habitáculo. No tiene por tanto los arcos laterales de chapa que sí tenían las dos generaciones anteriores del Targa, que hacían además de pilar delantero y trasero. El motor es un boxer de 6 cilindros como el del original, pero en lugar de aquellos 130 caballos, este ofrece hasta 400. Sigo caminando por el centro histórico de Toledo y estoy en lo que es el barrio judío y te voy a contar un poco qué significa todo esto. Aquí a mis espaldas está la iglesia de Santo Tomé, que tiene aquí adentro uno de los cuadros más famosos del Greco que vivió aquí, que se llama El entierro del conde de Orgaz. Te propongo que vayamos a ver ahora una disciplina que está muy de moda aquí en el invierno europeo, como es el Crash Ice. Primero te muestro la imagen y vas a ir entendiendo un poco de qué se trata, pero es bastante rápida y violenta. Quiero presentarte uno de los deportes invernales más extremos, el Campeonato Mundial de Ice Cross Downhill, o sea, descenso extremo sobre hielo, y la verdad que estas imágenes hacen honor a su nombre. Cada manga la disputan 4 patinadores que luchan codo a codo para llegar a la meta en primera posición. Tienen que dejar atrás un recorrido repleto de baches, saltos, curvas cerradas y otros obstáculos que incluyen a sus rivales. Como ves, en esta prueba desarrollada en Helsinki, Finlandia, se juntaron 6.000 personas para ver el espectáculo. La pista tiene 290 metros de largo con una caída de 45 metros y hablando de caídas, están a la orden del día ya que vale todo, como por ejemplo, voltear rivales a los golpes. Adrenalina, tal parece, no falta.
Antes de realizar la primera pausa, quería mostrarte un ejemplo de lo que son todas estas antigüedades, estas reliquias que se pueden conseguir aquí en Toledo, como estas espadas de la época de los caballeros. Todo aquí recuerda a esa época. De hecho, el Quijote de la Mancha era de aquí y me siento He-Man portando esta espada, pero es realmente impresionante pensar lo que era la época medieval y que con esto se dirimían guerras. Hacemos una pausa y ya regresamos, tenemos mucho más de Toledo, voy a conducir un carro espectacular y vamos a seguir conociendo historia de caballeros. Quiero compartir contigo los mensajes que nos has hecho llegar a nuestra fanpage de Facebook, Caran Travel. José Mijangos nos saluda desde Guatemala. A Pedro Javas le encantó la nota del Nissan GT-R. A Manuel Piñeiros, desde Bogotá, Colombia, le debíamos el saludo hace mucho, así que cumplimos contigo, Manuel. A Cejo López también le gusta el programa. Abel Gil Morgado no se lo pierde nunca. Steven Intriago dice que nos espera por Ecuador. Héctor Cardoso nos felicita por el esfuerzo que hacemos. Y Alexis Dávila nos invita a Perú. Recuerda que puedes seguir a Ezequiel en su Twitter, @EzequielDaray, y ver nuestros shows en el canal de YouTube Caran Travel. En el próximo bloque conoceremos los secretos de los motores Lambo. Capital de Castilla-La Mancha, Toledo también es conocida como la ciudad de las tres culturas. Esto se debe a la convivencia durante siglos de cristianos, judíos y musulmanes. Su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad, ya que conserva un legado artístico y cultural que lo convierten en un verdadero museo al aire libre. Su laberinto de calles respeta el mismo trazado que tenía la ciudad en la Edad Media, incluso con partes de sus murallas y accesos. Uno de ellos es la Puerta de Bisagra, de origen musulmán, que consta de un patio central y es considerada el principal ingreso a la ciudad. Tanto de esta como de otras entradas, se accede a pintorescos lugares como es la Plaza de Zocodover. Esta plaza ha sido testigo de todas las épocas y pueblos que se asentaron allí. Por ejemplo, los árabes la convirtieron en mercado de bestias, que es el actual significado de su nombre. Luego se convirtió en centro de ejecuciones, corridas de toros, justas y todo tipo de disputas, rodeadas, eso sí, de mercados medievales de todo tipo. Esos mercados hoy son reemplazados por innumerables tiendas de artículos típicos, entre los que se destacan las reproducciones de espadas. No es casual que en esos tiempos medievales de caballeros y espadachines, más precisamente en 1605, Cervantes ya se ha inspirado para publicar la primera edición del El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta es la obra más universal de la literatura española, y Toledo es justamente uno de sus escenarios principales. Comenzamos un nuevo bloque de Caran Travel y te contábamos que este lugar fue muy importante en cuanto a tres culturas. Una de ellas eran los judíos, que tuvieron una importante presencia aquí en Toledo, y es por esto que aquí a mis espaldas encontramos la Sinagoga del Tránsito del siglo XIV, un lugar realmente histórico. Te propongo ahora que nos vayamos hasta el Caribe, en Latinoamérica, vamos hasta Puerto Rico y vamos a ver la presentación del nuevo Mini, la nueva generación del pequeño, que va a sorprender a todo el mundo. Atentos nuestros amigos de Puerto Rico, que vamos a mostrar parte de su país a bordo del nuevo Mini. Los cambios estéticos parecen pocos, pero se notan al verlo de cerca, y te cuento que está construido sobre una arquitectura totalmente nueva llamada UKL, que compartirá con algunos modelos de BMW. De hecho, es el más chico de los exponentes de esta plataforma, siendo más grande que su antecesor.
Las 3 versiones saldrán a la venta con motores completamente nuevos, 2 gasolineros y 1 diésel, pero todos utilizarán la tecnología Mini Twin Power Turbo. Esto incluye al pequeño 1.5 de 3 cilindros. Te decía que este nuevo Mini es más grande y se ha incrementado a 211 litros el espacio en el maletero. El interior, por su parte, es mucho más sofisticado y cuenta ahora con detalles como el head-up display y un aro de velocímetro ubicado siempre en el centro, pero mucho más grande. En rigor de verdad, en lugar de ser un odómetro tradicional, ahora es una pantalla de LED inteligente con múltiples funciones, incluyendo el navegador satelital. No es casual que el grupo BMW haya elegido realizar esta presentación en Latinoamérica, teniendo en cuenta que el mercado mexicano fue en el año 2013 uno de los de mayor crecimiento respecto del año anterior. Como si esto fuera poco, Mini recientemente se aventuró a la conquista del gran mercado brasileño. La idea de BMW nos dio la posibilidad de mostrarte un poco de las calles de Puerto Rico, un país que tenemos apuntado en la agenda para visitar en algún momento. Toledo es una ciudad con muchísima historia y se comenzó a construir en el siglo II a.C., así que yo en esa época tenía lunes, martes, me faltaban unos 2200 años para nacer, más o menos, y bueno, es por eso que nos encontramos todas estas antigüedades y cosas históricas. Vamos ahora, te propongo, a conocer el secreto de los motores Lamborghini, los motores tal vez uno de los motores más poderosos del mundo, a conocer sus secretos y por qué son tan eficientes. Te voy a contar algunos secretos de los motores Lamborghini y cómo aprovecha la marca la competición para mejorar sus rendimientos. El motor en cuestión es un V10 de 5.2 litros de cilindrada y 560 caballos, el que utilizaba el Lamborghini Gallardo. Buscando su durabilidad se realizaron 1000 horas de pruebas en el banco, además de otros muchos miles de kilómetros en ruta. Para lograr confiabilidad a altas revoluciones, se diseñaron las partes del motor de forma que tengan baja fricción. Como utiliza el sistema de cárter seco para ahorrar peso, es crucial que se use el mínimo de aceite posible, pero el necesario para que todas las piezas estén lubricadas.
Se logró tan buen resultado que se utiliza el mismo motor para correr en las pistas en la categoría Super Trofeo. Los motores se construyen totalmente en Lamborghini, sin el uso de robots, y el diseño de los coches se realiza en torno al propio impulsor. Te decía que Toledo tiene muchísimas cosas históricas y es antiquísima. Y antiquísimo es este convento llamado San Juan de los Reyes. El de los Reyes significa que fue mandado a construir por los Reyes Católicos en el siglo XV. Así que imagínate que esta madera que estoy tocando, por ejemplo, es de la época en que se descubrió América. Vamos a ver ahora algo más reciente, como es el impresionante Boeing 747-8, una de las aeronaves más grandes que hay en el mercado. Boeing tiene una larga tradición en la producción de aeronaves comerciales de gran tamaño y vamos a conocer ahora su última creación, el poderoso 787-8. Crear lo que se llama el buque insignia de una compañía implica la perfección, el lujo y el considerar todos los detalles. El desarrollo de este avión representa una seria competencia para el Airbus A380, que también te hemos mostrado aquí. De acuerdo a la información de Boeing, este es el jet más rápido del mercado, gracias a un nuevo diseño de alas que le permite tener también mayor autonomía. Como ves, el equipamiento y el lujo de la primera clase se equipara con el de su competidor, siendo ahora las ventanas más grandes, las butacas más mullidas e incorporando un sistema de iluminación de LEDs. Si bien Japón fue el primer cliente de este poderoso jet, compañías como LAN en Latinoamérica ya tienen el suyo. Tal vez algún día nos toque volar en uno. Voy a cruzar ahora uno de los puentes que nos sacan fuera de la ciudad cruzando el río Tajo. Esta ciudad tiene puentes históricos, los puentes históricos son todos peatonales porque son muy angostos y obviamente también para preservar un poco la arquitectura, y todos los otros son puentes modernos que podemos circular, por ejemplo como ahora, con el coche. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de Toledo. Tengo un minuto para contarte las noticias de esta semana. Ambas tienen que ver con coches que conoceremos en Ginebra, como es el caso del nuevo Ford Focus. Se trata de una versión actualizada del Focus 3 que incorpora el diseño con la trompa al estilo Aston Martin e importantes cambios tecnológicos en el equipamiento a bordo. Por otro lado, quiero mostrarte el nuevo Citroën C1, el vehículo que desarrollaron en forma conjunta la empresa francesa con su socio Peugeot y con Toyota. Tanto el C1 como el 108 de Peugeot y el Toyota Aygo serán las novedades del segmento de minicars en Ginebra.
En el próximo bloque revivimos accidentes espectaculares del Rally Mundial. Como te contábamos antes, existen diferentes ingresos al casco histórico de Toledo, y uno de ellos es la Puerta del Sol. Se trata de un claro ejemplo de arquitectura mudéjar, un fenómeno exclusivamente hispánico que combina las corrientes artísticas cristianas y musulmanas de la época. Tal es así que la Puerta del Sol fue reconstruida en el siglo XIV sobre los restos de una puerta islámica. Siguiendo nuestro recorrido hacia el corazón de la ciudad, uno de los edificios más destacados es la Catedral de Toledo. La misma se erigió sobre una antigua mezquita musulmana, y su construcción demoró unos 2 siglos, lo cual queda reflejado en la gran superposición de estilos que tiene el edificio y la gran cantidad de artistas de renombre que dejaron su impronta allí. Muy cerca de la catedral se encuentran otros 2 edificios religiosos, pero en este caso muestra del arte hispano-judío. Por un lado, la Sinagoga del Tránsito está decorada con bellos motivos geométricos, florales e inscripciones árabes y hebreas. Y por el otro, la Sinagoga de Santa María la Blanca, erigida posiblemente en el siglo XII. Como verás, la convivencia de cristianos, judíos y árabes se evidencia a cada paso que uno da por esta ciudad. Comenzamos otro bloque de Car and Travel y como ves estamos recorriendo esta ciudad de Toledo y aquí a mis espaldas está una de las puertas. Recuerda que todas estas ciudades medievales estaban amuralladas, esta era una de las entradas que fue conocida o era conocida como la Puerta de los Judíos. Vamos a ponerle un poco de adrenalina al programa, vamos a ver el World Rally Championship, pero en este caso los accidentes más importantes que hubo en la categoría contados por sus propios protagonistas. Still so fast, even though it's technical and it's turning all the time. So if you make a small mistake when you're going over the crest, then that's it. You definitely history. You really need a precise pace knot there because it's a lot of crest and a lot of blind corner, and it's important to have a very precise pace knot if you want to stay on the road and to be fast. Rewind to Portugal 2009. Veamos ahora uno realmente espectacular, Jari Matti Latvala en Portugal con el Ford en 2009. One of the biggest accidents in WRC history. I had so much information on my notes because it was a new road. I got confused where I was basically on the stage when Mika was reading the note. I hit the rock wall and lifted the car with 2 wheels. It hit the arm go and it rolled over, but then it started to keep going, rolling and about 17 times, and it was very, very scary. We could never ever imagine that the accident was to the extent that it was. And I can't remember, but there was some comment about, have you put your triangle out and, can you get the car back on the road? And then, of course, when you see the pictures afterwards of where the car was in relation to the road, we definitely didn't realise it was anything like the extent of the damage or the accident that it was. Just the roll cages were coming down, and I was actually afraid that I would be crushed inside the car, but that time I really was great to see how strong these World Rally cars are when we got out from the car unharmed. The car stood up to the accident very well. We built them strong, but of course, when you see an accident like that, then
you're grateful, and the crews are really grateful for the work that the engineers and the designers have done back at the factory. ¿Te acuerdas que te había dicho que había una fusión de 3 culturas aquí en Toledo? Bueno, la tercera cultura es la cultura musulmana y es por eso que encontramos aquí una mezquita, la mezquita del Cristo de la Luz del siglo X, que se encuentra intacta tal como fue construida en aquella época. Quiero llevarte ahora al desierto en Abu Dhabi a ver un hotel de lujo, un hotel resort en el medio del desierto, una cosa espectacular, así que no te la pierdas. En Karan Travel nos encanta mostrarte los destinos paradisíacos del mundo y sin dudas que el Qasr Al Arab Desert Resort de la cadena Nantara es uno de los hospedajes más exóticos que existen. Está ubicado en pleno desierto del Igua, a unas 2 horas en coche de la ciudad de Abu Dhabi, la capital, y es la segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos. A pesar de lo que seguro piensas, el lujo no se refleja en el precio, ya que puedes conseguir una habitación por 60 euros la noche, dependiendo de la época del año. Su diseño y estilo rinden honor a la cultura de Medio Oriente, con muebles típicos, telas y alfombras de la región y decoración en tonos tierra. Los colores se mimetizan con los del desierto, cuyas arenas ininterrumpidas son las más grandes del mundo. Por supuesto, cuenta con todos los lujos y servicios de un hotel de estas características, entre ellos 3 restaurantes para todos los gustos. Pero si hay algo que lo hace único es su centro de excursiones en medio del desierto, donde se pueden organizar recorridos en sus 4x4 por las dunas, caminatas por la arena y los característicos paseos en camello. Todas las actividades te harán sentir que estás protagonizando alguno de los cuentos de las 1001 noches. Quiero contarte ahora por qué escogimos este SEAT Toledo para recorrer justamente Toledo, y es porque si bien SEAT hace 60 años que fabrica coches, fue a partir de la década del 80 cuando empezó a utilizar los nombres de las ciudades de España en sus modelos, coincidiendo con la entrada de Volkswagen como accionista principal del grupo.
Mientras seguimos viendo el Toledo en Toledo, te cuento que el primer coche en utilizar un nombre de una ciudad española fue el Ibiza, pronto a cumplir 30 años, y que fuera diseñado por Giugiaro, Karmann y Porsche. Más tarde llegó el Málaga, tomando el nombre de una de las ciudades más al sur de España, sobre la costa del Mediterráneo. Después le tocó el turno al Marbella, fruto de la modificación del viejo Panda, fabricado con licencia de Fiat. Marbella, te recuerdo, es vecina de Málaga. El Toledo que ves aquí deriva de esta ciudad y fue lanzado en 1991. Le sucedería en el Córdoba, recordando a la ciudad apostada cerca de Sevilla, y también hay más ejemplos como el Alhambra, el extinto Arosa, el León y el último exponente que es el Altea, y recuerda a una ciudad en Alicante. Tenemos que hacer la última pausa en este programa especial de Car and Travel y no te vayas porque vamos a seguir recorriendo esta espectacular ciudad de Toledo. Quiero recomendarte que sigas a Ezequiel en Twitter en su cuenta @EzequielDaray. Allí te vas a enterar sobre los lugares en los que estamos grabando, los próximos coches que se lanzarán al mercado y algunas rarezas del mundo automotor. Puedes seguirnos en Facebook, en la fanpage Car and Travel y ver nuestros programas en el canal de YouTube que lleva también el nombre del programa. En el próximo bloque conducimos el espectacular Jaguar XJ. Otra de las puertas más atractivas de la ciudad es la Puerta del Cambrón. Su nombre se debe a unos arbustos espinosos que la rodeaban llamadas cambroneras. Si bien la puerta actual es de estilo renacentista, está construido sobre los restos de una antigua puerta visigoda. La Puerta del Cambrón tiene la particularidad que es el único ingreso abierto al tránsito en la actualidad. Cruzamos el casco histórico hasta llegar al Alcázar de Toledo. Sus ruinas medievales sufrieron varias reformas a través de los años, hasta llegar al edificio actual, que fue mandado a construir por el emperador Carlos V para hacer su morada. Sin embargo, nunca llegó a ser residencia de reyes, ya que mucho antes de terminar su reconstrucción, la capital se establecía en Madrid. En la actualidad es sede del Museo del Ejército y alberga también a una de las bibliotecas públicas más grandes de España. Hablando de ejércitos y monarquías, nos encontramos con el monasterio de San Juan de los Reyes. Fue construido por encargo de la reina Isabel I de Castilla en conmemoración de la victoria en la batalla de Toro. De hecho, todavía pueden verse las cadenas de los prisioneros liberados colgando de su fachada principal. El monasterio también se construyó con el objetivo de convertirlo en mausoleo real. Sin embargo, los reyes católicos cambiaron de idea tras la conquista de Granada y dispusieron su mausoleo allí. Este monasterio es el edificio más importante erigido por los reyes católicos. Comenzamos un nuevo bloque de Car and Travel y estoy entrando y saliendo constantemente a esta ciudad de Toledo
porque tiene muchísimas puertas. Esta es otra que te quiero mostrar, la puerta de bisagra, que es una puerta de origen musulmán, pero fue luego reconstruida por los españoles con estilo renacentista. Vamos a ver ahora una prueba que estuve haciendo. Estuve conduciendo el Jaguar XJ, un auto de lujo en Múnich, y quiero contarte un poco cómo fue esa experiencia. Este es el auto que estamos conduciendo esta semana, nada más ni nada menos que el Jaguar XJ, un vehículo típicamente inglés pintado en un color verde inglés, y es la versión corta. Recordemos que la versión larga, el XJL, que condujimos el año pasado, es todavía un poquito más amplio, pero este tiene más de 5 metros. Un motor turbodiesel de 275 caballos, sistema Start-Stop, construcción a partir de 50% de materiales reciclados. Estamos ante un auto clásico y moderno que vamos a empezar a conducir y te voy a contar un poco mi opinión sobre él. Te decía que el interior de este Jaguar es súper espacioso y encima tiene este diseño de tablero circular que genera la sensación de que todavía tenemos un auto mucho más amplio en el habitáculo. El interior combina clásico con innovación. De hecho, arrancamos el motor sin llave y la palanca de cambios es esta perilla que emerge tal cual tiene, por ejemplo, Land Rover. Tenemos una pantalla táctil y el tablero es totalmente digital, con un diseño retro pero digital. Es un vehículo que combina esas dos cosas, porque obviamente Jaguar es una marca de clásicos destinada a un público obviamente tradicionalista. Vamos a conducir este auto y te cuento un poco mi opinión. Se lo nota un coche pesado como tiene que ser, pero llama la atención su agilidad y lo bien que se desenvuelve en caminos serpenteantes. La caja de marchas es rápida, de 8 velocidades y permite mantener las revoluciones bajas. Pero lo más importante que transmite es la sensación de conducir un Jaguar y ese espíritu inglés que se mantiene a través de las generaciones. Me gusta el diseño y no es fácil lograr líneas atractivas en una berlina de 5 metros de largo. El interior, te decía, es confortable y tenemos un muy buen espacio en las plazas traseras por si se nos ocurre tener chofer. Fue linda la experiencia y es uno de los lujos que podemos darnos de vez en cuando en Car and Travel. Recorriendo Toledo, estoy sentado en la Plaza Zocodover,
Y llegamos aquí como para hacer un alto en el camino y además porque es tu momento, el momento en que voy a tratar de responderte las preguntas que nos has hecho llegar a nuestra fanpage Car and Travel. Por ejemplo, Brian Andrés nos pide que hagamos un especial de las pistas europeas como Nürburgring. Mira, es algo, Brian, que tenemos en los planes, lo hemos hecho el año pasado, estuvimos 2 veces en Hockenheim, pero bueno, hay un montón de circuitos aquí como Silverstone, como Zolder, que queremos ir y lo tenemos pendiente para este año. Jonathan Sepúlveda nos pregunta qué países visitaremos en marzo. Bueno, hoy estamos aquí en España, nos vamos luego a Leipzig en Alemania, luego vamos a volver a Suiza, a Ginebra para el Salón del Automóvil de Ginebra y luego nos vamos a Latinoamérica, vamos a estar en México. Esos van a ser los programas de marzo, respondiendo a tu pregunta, Jonathan. Y Jason Santamaría de Medellín, Colombia, quiere que probemos el Kia Cerato Coupe. Mira, Jason, es el único carro de Kia que no podemos probar aquí en Europa porque es el único que no existe. Aquí en Europa el equivalente es el Ceed, tanto en Corea como en los Estados Unidos o en Latinoamérica tienen el Cerato. Todos los demás son iguales, pero bueno, trataremos de también conducir carros de Kia. Vamos ahora a la siguiente nota, vamos a ver cómo un artista crea una obra con autitos de radio control, cubiertas, pintando, haciendo un desastre, pero queda espectacular. Lo que vas a ver es la obra de Ian Cook, un artista evidentemente loco, pero innegablemente talentoso. La escena se montó en el parque de servicio de un rally y Jari-Matti Latvala le mostró allí una miniatura de su coche. Le pidió que se inspirara en su victoria del año pasado en Acrópolis, en la primavera europea, y ver qué podía hacer con ello. La obra la comenzaron a realizar con manchas los propios pilotos de Volkswagen, hechas con las cubiertas de cochecitos de radio control. Luego Cook se puso a pintar en serio, dándole algunos toques hasta con cubiertas de quads. El resultado fue impresionante y de todo este enchastre quedó un gran retrato del coche de Latvala. Estamos así terminando este programa especial desde Toledo, a orillas del río Tajo, con toda la ciudad de fondo, una ciudad increíble con muchos años, siglos y milenios de historia. Así que bueno, te espero la semana que viene con otro programa espectacular desde algún otro lugar del mundo, conduciendo como siempre los mejores carros. En nuestro próximo programa conoceremos Leipzig, una ciudad con el encanto de Alemania del Este. Repasaremos la historia de la división M de BMW y conduciremos el rapidísimo Porsche Macan. No te lo pierdas.